La tinción de Gram es utilizada para separar las bacterias gram negativas de las gram positivas. En el primer caso, las gram negativas van a retener el colorante safranina, ya que vendría a ser de un color rojo. Las gram positivas se van a teñir de un color azul. La tinción de Gram es un tipo de tinción que se realiza sobre las bacterias para observarlas mejor bajo el microscopio. Según la distribución del péptido glicano de la pared celular que las envuelve, se tiñen de una forma u otra. Así, las bacterias que no se tiñen mediante esta técnica se denominan gram negativas. Están formadas por una pared más fina formada por menos capas de péptido glicano y una segunda membrana rica en lípidos, la cual repele la tinción gram. Al microscopio aparecen incoloras. Las gram positivas tienen una pared celular mucho más gruesa, formada por un gran número de capas de péptido glicano entre las que se inserta la tinción gram, dando un color violeta intenso al microscopio y se clasifican como gram positivos. Nueva de coagulasa. Fundamento. Coagulasa. Es una enzima que convierte fibrinógeno en fibrina y puede coagular el plasma. La habilidad para producir coagulasa se asocia con la virulencia de los estafilococos. El test de coagulasa se utiliza para distinguir los tipos de estafilococos presentes en una muestra. Tenemos una coagulasa positiva, Staphylococcus aureus, y una coagulasa negativa, Staphylococcus epidermidis. Procedimiento. Bien, vamos a realizar la prueba de la coagulasa. Añadimos una gota de agua destilada a la lámina portaobjetos. Luego agarramos el palillo. Cogemos una colonia de la cepa Staphylococcus aureus. Lo llevamos hacia la lámina y vamos a mover. Luego desechamos el palillo. Vamos a añadir el plasma de conejo en la lámina portaobjeto. 2 gotas. Luego vamos a tomar la lámina y vamos a pulsar durante 15 segundos. Vemos la presencia de grumos. Entonces nos pregunta si Staphylococcus aureus es positivo o negativo a la coagulasa. Y como estamos la presencia de grumos, la coagulasa es positiva. Vamos a repetir nuevamente el procedimiento. Vamos a añadir una gota de agua destilada en la otra lámina portaobjetos. Vamos a tomar un palillo estéril y vamos a tomar una colonia de la cepa de Staphylococcus epidermidis. Lo llevamos a hacer en la lámina portaobjetos y movemos. Desechamos el palillo. Añadimos el plasma de conejo en la lámina portaobjetos. 2 gotitas. Cliqueamos nuevamente la lámina y vamos a pulsar durante 15 segundos. Vamos a ver si hay presencia o no hay presencia de grumos. En este caso, no hay presencia de grumos. Entonces, nos preguntan si Staphylococcus epidermidis es positivo o negativo a la coagulasa. Entonces, como no hay presencia de grumos, vemos que es negativo. Finalmente, descartamos las 2 láminas. Fundamento. Las bacterias aeróbicas y las anaerobias facultativas producen catalasa. Identifican bacterias gram positivas. Se distingue entre la catalasa positiva, tenemos a los micrococcus, Staphylococcus, Bacillus y Corynebacterium. Y la catalasa negativa tenemos a los Streptococcus, Erysipelotrix y Clostridium. Procedimiento. Empecemos a realizar la prueba de la catalasa.
Añadimos una gota de agua destilada a la lámina portaobjetos. Agarramos un palillo estéril y vamos a escoger una colonia de los Staphylococcus aureus. Lo llevamos a la lámina, presionamos sobre la lámina y movemos. Vemos que está burbujeando y nos pregunta si Staphylococcus aureus es positivo o negativo a la catalasa. Entonces, como está burbujeando, es positivo. Desechamos el palillo. Luego, vamos a repetir el procedimiento, pero en la otra lámina. Vamos a añadir una gota de agua destilada. Vamos a sujetar el palillo estéril y esta vez vamos a coger una colonia de Cetococcus pyogenes. Vamos a llevar a la lámina y vamos a mover. Vemos que no hay presencia de grumos. Entonces nos pregunta si Cetococcus pyogenes es positivo o negativo a la catalasa. Y como no hay presencia de grumos, pues es negativa. Desechamos el palillo. Y bueno, finalmente vamos a descartamos la lámina. Técnicas de siembra. Para realizar las técnicas de siembra necesitamos asa de siembra, mechero, placas de agar sólido y colonias a inocular. En los tipos de estriado tenemos el estriado recto. También tenemos el estriado ondulado, que consta del estriado continuo, el estriado en cuadrante radial, estriado cruzado y el estriado en cuadrante. La técnica de estriado recto se emplea para observar alguna característica metabólica o efecto antagónico del microorganismo. Para empezar este procedimiento, primero se debe esterilizar el asa de siembra con el mechero. Flameamos el tubo donde se encuentran las colonias. Con el asa de siembra tomamos una colonia y volvemos a tapar. Ya en la placa realizamos una o dos líneas rectas y volvemos a esterilizar el asa de siembra. Después de incubar la placa Petri entre 18 a 24 horas, podemos ver el crecimiento bacteriano. El estriado ondulado, que abarca 4 tipos de técnicas de estriado, se emplean para aislar al microorganismo, observar características coloniales y metabólicas de las bacterias. Realizamos un estriado cerrado hasta la tercera parte. Sin levantar el asa de siembra, seguimos estriando, pero ahora las estrías son más separadas. Para el estriado continuo, esterilizamos el asa de siembra y dejamos enfriar entre 5 a 10 segundos para tomar el inóculo. Para el estriado en cuadrante, lo primero que debemos hacer es dividir nuestra placa Petri en 4. Realizamos un estriado cerrado en el primer cuadrante y luego esterilizamos nuestra asa de siembra. Ahora esterilizamos nuestra asa de siembra y tomamos un inóculo. Una vez esterilizada el asa de siembra, dejamos que enfríe entre 5 a 10 segundos y tomamos una colonia del estriado del primer cuadrante y volvemos a estriar en el segundo cuadrante. Esterilizamos nuevamente el asa de siembra, tomamos una colonia del segundo cuadrante para inocularlo en el tercer cuadrante. Esterilizamos nuevamente el asa de siembra, tomamos colonia del tercer cuadrante para estriarlo en el cuarto cuadrante. Realizamos este método para el agotamiento del microorganismo.
Realizamos estrías cerradas hasta la tercera parte de la placa. Luego, sin levantar el asa de siembra, giramos la placa Petri 90 grados y seguimos estriando. Para el estriado en cuadrante radial, esterilizamos el asa de siembra y tomamos un inóculo. Nuevamente, sin levantar el asa de siembra, giramos la placa Petri otros 90 grados y seguimos estriando. La diferencia entre estos estriados es que en el estriado cruzado, cuando ya has hecho tu estría cerrada hasta la tercera parte de la placa Petri, alzas tu asa de siembra y esterilizas. En la técnica de estriado cruzado es parecido al estriado en cuadrante radial. Luego de esterilizarlo, dejar enfriar y coges una pequeña parte de un extremo del último estriado para estriar. Nuevamente, giras tu placa 90 grados y sigues estriando. Giras la placa 90 grados y sigues estriando. La finalidad de todos estos tipos de estriado es la obtención de colonias aisladas para poder observar las características coloniales y metabólicas de los microorganismos. El agar sangre. El agar sangre es un medio de cultivo utilizado para el aislamiento de numerosos microorganismos y al ser suplementado con sangre ovina, este va a permitir el crecimiento de microorganismos nutricionalmente exigentes y así poder obtener una clara visualización de reacciones de hemólisis. En el fundamento del agar sangre, la difusión del músculo del corazón y de la peptona van a otorgar al medio un alto valor nutritivo y este va a permitir el crecimiento de una gran variedad de microorganismos y también de aún aquellos de que nutricionalmente sean exigentes. En caso de cloruro de sodio, este va a mantener un balance osmótico y el agar va a ser un agente solidificante. También el agregado de un 5 a 10% de sangre ovina desfebrinada estéril va a promover lo que es el desarrollo de bacterias exigentes en sus requerimientos nutricionales y eso nos va a permitir una adecuada observación de las reacciones de hemólisis. Como pueden ver aquí en las fórmulas, podemos observar que el agar sangre se encuentra compuesto, ¿no?, por infusión de músculo de corazón, peptona, cloruro de sodio, el agar, el agua purificada, y todo esto tiene un pH final, ¿no?, de 7.3 más menos de 0.2. En lo que es interpretación de resultados, al hacer el sembrado en lo que es el agar sangre se puede observar tres tipos de hemólisis, ¿no? Una es de la hemólisis alfa, que es una lisis parcial de glóbulos rojos. Se va a observar un halo de color verdoso alrededor de la colonia que se está estudiando, ¿no? Y esto es debido a la oxidación de la hemoglobina metahemoglobina por el peróxido de hidrógeno que se ha sido generado, ¿no?, por los microorganismos. También está la hemólisis beta, que vendría a ser una lisis total de glóbulos rojos y se va a observar un halo claro, brillante, que está alrededor de la colonia que se está estudiando. También está la hemólisis gamma, donde hay una ausencia de lisis de glóbulos rojos y el medio de cultivo no va a presentar modificaciones de color y va a tener un aspecto alrededor de la colonia en estudio. Agar McConkey. El agar McConkey es un medio de diferenciación selectivo para el aislamiento y la diferenciación de Enterobacteriaceae y diversos otros tipos de bacilos gram negativos a partir de muestras clínicas. Fórmula. En la fórmula del agar McConkey va a estar compuesto por lo que es peptona de carne, peptona de gelatina, tripteína, lactosa, mezcla de sales biliares, cloruro de sodio, rojo neutro, cristal violeta, agar y todo eso en un pH final de 7.1 más menos 0.2. En este medio de cultivo, las peptonas van a aportar los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano. La lactosa va a ser el hidrato de carbono fermentable y la mezcla de sales biliares y el cristal violeta van a actuar como agentes selectivos y van a inhibir el desarrollo de gran parte de la flora de las bacterias gram positivas. El agar va a ser el agente solidificante y por fermentación de la lactosa se va a disminuir lo que es el pH alrededor de la colonia y esto va a producir un viraje de color del indicador de pH también en la absorción de las colonias y la precipitación de las sales biliares. Los microorganismos que no son fermentadores de lactosa producen colonias incoloras.
En lo que es interpretación de resultados, como pueden ver en la imagen, hay microorganismos que son fermentadores de lactosa, ¿no? En este caso vendrían a ser colonias rosadas, rojizas, y se puede observar un halo de precipitación biliar, en este caso en la imagen, en la placa Petri, donde se encuentra en la parte derecha, se encuentra la lactosa positiva, mientras que hay microorganismos no fermentadores de lactosa, que son colonias de color del medio, que son incoloras. En este caso las que se encuentran en el medio son de lactosa negativa. En caso de la placa que se encuentra en la imagen de la parte izquierda, son inocular, que no han cambiado el color. Este es un medio selectivo y diferencial para el aislamiento de Staphylococcus a partir de diferentes muestras como clínicas, alimentos, productos, cosméticos y otros. En el caso de las clínicas, porque esta puede ser el principal responsable de muchas infecciones. En el caso de la fórmula tenemos el extracto de carne, la peptona y la triptenia. En el caso del malitol, este se utiliza como un medio fermentable. El cloruro de sodio es usado para poder inhibir el crecimiento y el rojo de fenol como un indicador. En el caso de los resultados tenemos de dos tipos: los Staphylococcus de coagulasa positiva y los Staphylococcus de coagulasa negativa. En el caso de Staphylococcus de coagulasa positiva, estos hidrolizan el malitol acidificando el medio. Las colonias aparecen rodeadas en una zona amarilla brillante, lo cual hace responsable de las infecciones, que son muy conocidas como el estafilococo dorado. En el caso del Staphylococcus coagulasa negativa, presentan colonias rodeadas de una sola zona roja o púrpura. En el caso de la prueba de coagulasa, esta nos ayuda a diferenciar entre los tipos de Staphylococcus. En el caso positivo, como Staphylococcus aureus, y Staphylococcus negativos, que es el epidermis. Continuamos con el agar chocolate. Este es un medio de cultivo enriquecido y no selectivo, en el cual se añade sangre de carnero o de caballo antes de esterilizar. Esto de acá se utiliza más para el medio de bacterias exigentes. Uno de ellos es la Haemophilus influenza. Hablaremos de su composición. En el caso de la pectona, esta se encarga principalmente de brindar los nutrientes, así también como la sangre de cordero lisado, ya que aporta factores de crecimiento. En el caso de los resultados, la Haemophilus influenza crece con colonias blancas con un aspecto perlado. Esta es una bacteria que se tiene que incubar de una manera difícil. En el caso de la gonorrea Neisseria, crece con líneas blancas grisáceas mucoides. En el caso del Streptococcus, crecen con colonias grisáceas brillantes o gris blanco. Gracias.